Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Focused on EDU sobre educación y tecnología. Yo soy Natalia Lemoyne Hernández de CDW Education y estoy encantada de darles la bienvenida a nuestra primera serie en español. Y hoy tenemos el honor de recibir a Alberto Grados, un verdadero pionero en el campo de la tecnología educativa en Latinoamérica. Con su vasta experiencia y su liderazgo en EdTech LATAM, Alberto ha sido testigo de la primera mano cómo la tecnología y en particular la inteligencia artificial ha estado revolucionando la forma en que enseñamos y aprendemos. La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas y la educación no es la excepción. En este episodio exploraremos cómo esa tecnología está transformando las aulas, cuáles son los desafíos que enfrentamos y cómo podemos aprovechar al máximo su potencial para mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Antes de comenzar, cuéntanos un poco acerca de ti para todos los educadores que nos escuchan. Alberto, bienvenido. Hola Natalia, muchas gracias. Bueno, emocionado de estar aquí, de ser el primer entrevistado en español, en esta serie en español que están haciendo. Felicitaciones por el podcast. Bueno, para quienes no me conozcan, yo soy Alberto Grados, soy maestro, vivo en Lima, Perú. Bueno, ya desde hace algunos años alejado de la educación básica regular o de la educación escolar. Ahora trabajando para una empresa que codirijo con unos colegas que se llama EdTech LATAM y enfocado a la educación universitaria también, ¿no? Y en todo esto que tiene que ver con ayudar a los maestros y a las instituciones educativas en temas de tecnopedagogía, que incluye evidentemente el boom actual que es la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, Alberto, realmente es un honor para nosotros tenerte aquí, a ti como nuestro primer invitado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, estabas mencionando, la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas y la educación obviamente no es la excepción. Queremos profundizar hoy en cómo esa tecnología está transformando las aulas y cuáles son los desafíos y oportunidades que se presentan en este nuevo panorama educativo. Así que cuéntanos, ¿cómo está transformando la inteligencia artificial el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas? Bien, bueno, hablando estrictamente de Latinoamérica, todavía es más una promesa que una realidad. Esto es lo que en realidad está pasando. Todavía hay una falta de conocimiento y de formación. O sea, digamos, las herramientas están disponibles, pero todavía hay esta suerte de temor no las dejamos entrar mejor porque no conocemos de qué va, ¿no? Digamos, estoy hablando en términos generales, porque obviamente hay instituciones educativas que ya están apostando por aproximarse más a su uso, ¿no? Todavía hay este tema de que muchos maestros, digamos, más o menos generalizado, de el maestro como desconoce para qué me puede servir a mí y el estudiante no tiene esa formación en la escuela, en consecuencia, todos de repente tienen una mirada, es una herramienta para hacer trampa, entonces no hay que dejarla pasar, ¿no? Claro. Y es algo con lo que, bueno, igual desde mi empresa, desde la educación, en términos generales universitarios, la formación docente estamos tratando de combatir, ¿no? Que los profesores entiendan un poco el potencial real, o los líderes educativos entiendan el potencial real de esta tecnología y que llegó para quedarse además, ¿no? Exactamente. Ahora, sobre su potencial, en verdad, o sea, sobre las cosas que podríamos hacer, hay muchas, en verdad, que podríamos hacer, un poco avisorando el futuro, pero dentro de las que he logrado observar a nivel mundial o general, ¿no? Respecto de lo que los marcos de referencia de la UNESCO, por ejemplo, han ido proponiendo, está el tema de la personalización del aprendizaje, que me parece una oportunidad fantástica que nos brinda la inteligencia artificial, ¿no? Para adaptar lo que el alumno tiene que aprender a su ritmo, ¿no? Al ritmo en que el alumno aprende, a sus necesidades individuales. Es el tema también de la automatización de las tareas por parte de los docentes, ¿no? Que es una parte importante en la vida diaria de un maestro que nos tiene además tan contrariados el tema de la falta de tiempo, ¿no? Entonces, automatizar tareas administrativas, ¿no? Que el maestro se pueda centrar mucho más en la planificación pedagógica o incluso en el apoyo emocional a los estudiantes, en esa conexión entre personas, es valioso. Y podría decir también en el tema del aprendizaje adaptativo,
que es eh, eh, que se ajuste, o sea, que cada estudiante tenga una experiencia única y que se ajuste específicamente a su progreso, a su necesidad específica de aprendizaje, ¿no? Y que incluso la inteligencia artificial pueda utilizar data como los intereses de los estudiantes para que hayan ejemplos específicos, ¿no? O estudiantes que tengan algún tipo de necesidad, condición distinta, que les permita también aprender a su propio ritmo. Eso me parece fantástico. O sea, me parece como una gran oportunidad que nos brinda esta tecnología en educación. Por supuesto, totalmente de acuerdo en eso último que dijiste. Me llama mucho la atención aquello que comentaste acerca del apoyo emocional también. A veces nos olvidamos de esa parte del ser humano, ¿no? Que todos los niños tienen, todos los adultos, todas las personas tenemos. Y esa es una gran parte del proceso de educación también. Así que muy buen ejemplo y gracias por mencionarlo. ¿Qué piensas tú cuál sería el rol que crees que deberían tener las políticas educativas para regular el uso de la inteligencia artificial en las escuelas? Bueno, respecto a políticas educativas, aquí tenemos algunos retos, ¿no? Porque digamos que en el caso específico de Latinoamérica, hay lugares alejados que ni siquiera tienen acceso a la electricidad, ¿no? Si no hay acceso a la electricidad, hay regiones apartadas que mucho menos, si no hay electricidad, mucho menos sueñan con internet y con dispositivos que se puedan conectar, ¿no? Entonces, digamos que hay un reto grande que tiene que ver con lo primero que para mí sería una política fundamental, que es el acceso equitativo, ¿no? O sea, ya existe una brecha digital de acceso, no quiero decir una brecha digital a nivel de conocimientos, pero hay una brecha que también existe, sino también a nivel de acceso a la tecnología. Espero no sea grande, porque estamos viendo que esta tecnología puede significar que esa brecha se amplíe aún más, ¿no? Pero la primera política que yo, digamos, sugeriría sería la de que haya un acceso equitativo a esta tecnología y que la brecha digital no se amplíe. Lo siguiente tiene que ver para mí con el tema de la protección de datos. Es un tema que yo he tocado varias veces ya, desde mi blog, desde mi podcast también, que es el tema de la protección de datos de los estudiantes, ¿no? A veces los maestros cometemos el error de pensar que porque alguien en TikTok o Instagram de repente promovió el uso de una herramienta específica, la quiero meter a mi aula y le digo, chicos, ya suscríbanse, vamos a utilizar esta herramienta, sin leer las políticas de privacidad y seguridad de datos de esa herramienta, ¿no? Que se vuelve ahora mucho más crucial por todo lo que representa el tema de los datos hoy en día, ¿no? Los datos son poder, los datos son un montón de cosas complicadas ahora mismo, ¿no? Sí. Y es más, hay este famoso documental, se llama, sí, lo debes haber visto, se llama The Digital Dilemma. Sí, claro. El dilema de las redes sociales, que fue muy famoso, ¿no? Sí. Que mencionan esta frase súper famosa que dice, si algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los datos. Creo que hay una política, que tendría que haber una política del tema de protección de datos específica para estudiantes que no tenemos al nivel que tiene Estados Unidos, con COPA, con FERPA, por ejemplo, ¿no? Eso No te iba a tenemos decir, exactamente. sí. Que ustedes, que en Estados Unidos sí se maneja, ¿no? Claro. Y aunque existen esas políticas, a veces fallamos los maestros en ver la nueva aplicación como algo tan brillante, tan nuevo, como para meter más novedad para nuestros alumnos, y nos olvidamos de esa parte tan crucial, ¿no? Que es la protección de los datos de nuestros alumnos y la parte Sí, lo pasamos por alto, ¿no? No le damos la importancia o la relevancia real que tiene. Exactamente. Y lo último que podría decirte es el tema de crear programas educativos para que haya una alfabetización en inteligencia artificial, pero que sea una alfabetización ética en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que los alumnos no solamente comprendan el funcionamiento de esta tecnología, los beneficios, riesgos y demás, sino también las implicaciones, ¿no? Implicaciones sociales, por ejemplo, del uso de esta tecnología,
todo lo que representa a nivel de sostenibilidad también, ¿no? El tema de que cuando hacemos una consulta, cuánta agua se consume y todo este tema que ser conscientes de lo que está pasando en el mundo cada vez que utilizamos la inteligencia artificial y cómo se está luchando hoy por el tema de las energías limpias para poder hacer escalable esta tecnología. Y el tema ético también, ¿no? El tema de que me parece fundamental que el alumno cuando la utilice sepa que la tiene que utilizar bien, en qué circunstancias la debe utilizar y en qué circunstancias no. Exactamente. Diría yo. Exactamente. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte, quiero volver en un rato, me gustaría volver a algo que dijiste acerca de la personalización del aprendizaje. Vamos a volver a eso en un ratito, pero quiero preguntarte ahora que estamos hablando de las escuelas y de estas políticas, cuéntame, la implementación de la inteligencia artificial en las escuelas no está exenta a los desafíos, como has mencionado, varios desafíos en estos momentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales obstáculos que las instituciones educativas deben superar para aprovechar al máximo el potencial de estas tecnologías? ¿Qué crees tú? Las herramientas de inteligencia artificial hoy en día, digamos, desde el punto de vista de la institución, podrían facilitar el plagio, por ejemplo, ¿no? Reducir la originalidad de los trabajos de los estudiantes si no se gestiona adecuadamente, ¿no? Entonces ahí habría un primer desafío grande para las instituciones educativas, ¿no? Cómo integro esta tecnología en la práctica educativa de los docentes, en el quehacer educativo, en el día a día, sin que esto represente que los estudiantes la utilicen de manera desbordada, ¿no? Parecería también como un cambio cultural, ¿no es cierto? Exacto. Que es probablemente lo más complicado, ¿no? Finalmente, claro. ¿No? Que los cambios culturales son cambios que requieren son cambios estructurales, ¿no? Entonces hay un tema ahí que tiene que trabajarse de manera progresiva y ser consciente de que se logra, digamos, en el tiempo, ¿no? Ahora, el otro desafío es que quizás no todas las instituciones educativas tienen acceso a las tecnologías de inteligencia artificial, digamos, a las mismas tecnologías, ¿no? Claro. Entonces, digamos, hay estudiantes que van a poder, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Vivir una experiencia diferente a las que viven otros, como ya está ocurriendo actualmente, porque es una tecnología costosa, ¿no? En mi caso personal, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? En mi caso personal, para darle acceso a mis estudiantes a un mejor chatbot de IA en el que ellos puedan hacer consultas mucho más precisas, yo pago por un servicio y he tenido que crear mi propio chatbot experto en algo en particular para que mis estudiantes puedan consultarle ese chatbot y ellos no tener que hacer el pago, ¿no? Wow, cuéntanos un poco más de eso también. Sí, que es curioso, ¿no? Y que me gusta que exista esta posibilidad. Porque de alguna manera permite, en mi caso, justo hace muy poquito lo publiqué en mis redes, porque he liberado también un chatbot que he creado que es experto, entre comillas, ¿no? Especialista, digamos, en inteligencia artificial para la educación. Lo he alimentado con mucha información, incluso los últimos documentos que presentó UNESCO en la primera semana de septiembre, que son fantásticos, ¿no? Estos documentos de competencias de IA para estudiantes y competencias de IA para docentes, ¿no? Que son una guía estupenda para instituciones educativas y para gobiernos, para ir integrando la inteligencia artificial a través de un marco de referencia formal, que tiene investigación detrás y demás. Incluso esos documentos los he añadido, ¿no? Y he estado entrenándolo, haciéndole preguntas y demás. Y recién ayer lo he liberado para que maestros también puedan consultar, quieran saber más sobre cómo hago para dar los primeros pasos en mi desarrollo profesional respecto de mi alfabetización en IA y respecto de cómo hago para integrarla a mi práctica educativa en el día a día con mis estudiantes, ¿no? Porque es esa duda, ¿no? ¿Cuál es el momento, ¿no? ¿Dónde empiezo? Entonces, como decía hace un ratito, hay un tema que tiene que ver con el acceso a la tecnología. A eso me refería, ¿no? No todos tienen acceso a lo mismo, no son las mismas experiencias. Entonces creo que ahí hay un desafío también para las escuelas, es importante.
Claro. Y el otro desafío es el tema de la regulación sobre el uso de la inteligencia artificial, porque a nivel global todavía hay algunas aproximaciones, pero todavía no hay algo claro de cuál es la regulación en el uso de la IA en educación. Ujú. Si yo no quiero perjudicar a mis estudiantes en temas de desarrollo del pensamiento crítico o de la creatividad, por ejemplo, en estas habilidades específicas, ¿hasta dónde debería intervenir la inteligencia artificial o desde cuándo debería intervenir? Y desde cuándo, o sea, cuándo no y cuándo sí, ¿no? Yo estoy ¿Cómo seguro podemos de que, determinar, ¿no? Que cuando sí y claro, cuando no, es exactamente. difícil, ¿no? Es difícil, es un reto, seguramente de manera colegiada, en unas decisiones educativas tendrán que tomar estas decisiones, como ocurrió en su momento con la calculadora, ¿no? A partir de tal punto, ya sé que mi alumno sabe sumar, restar, multiplicar, entonces aquí puede intervenir una calculadora. Lo mismo deberemos pensar seguramente en la inteligencia artificial, aunque el reto sea mayor, porque la potencialidad de esta herramienta es enorme. Claro, pero qué buena analogía esa. No la había escuchado. Muy buena esa analogía, porque le ayuda a uno como maestro a pensar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son las competencias que tienen que saber nuestros alumnos? ¿Hasta dónde puedo utilizar mi pedagogía y lo que sé para desarrollar la parte cognitiva de nuestros alumnos? ¿Y cuándo voy a poder decidir qué herramienta incorporar, ¿no es cierto?, en el proceso educativo. Exacto. Muy, muy buena esa, Alberto. Claro, yo diría que otro reto importante de las escuelas es el tema de la formación docente. Es difícil que esta tecnología aterrice de manera adecuada en el aula o en la vida de los estudiantes, en el quehacer de los maestros, si es que no hay una formación docente adecuada, ¿no? Yo te cuento una experiencia así súper rápida que me ha pasado, que me pasa ahora, ¿no? Cuando nosotros vamos a las escuelas a capacitar a maestros en temas de inteligencia artificial, seguimos pues un proceso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero los maestros lo primero que piden es, dame más herramientas, dame más aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Wow. Sin considerar que el proceso de alfabetización en IA tiene pasos que seguir, ¿no? Y que si no Claro. lo sigo, yo pongo siempre como analogía la pandemia, ¿no? En la pandemia a veces considerábamos que el maestro que el más hábil con tecnología es el que usaba más herramientas, ¿no? Sin embargo, a veces el uso de más herramientas a un nivel menor, como decía Rubén Puentedura en su modelo SAMR, a Sí. nivel de sustitución, eso no garantiza que en realidad esté logrando cosas importantes con la tecnología. Entonces, no se trata de más herramientas, sino se trata de usarlas correctamente para lograr que los estudiantes desarrollen las habilidades y los objetivos que se han planificado a nivel educativo y que la tecnología represente una real diferencia en la formación de los estudiantes, ¿no? No solamente a nivel de competencias digitales, sino que si interviene, sé que van a lograr más que si no interviniera, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que hay que pelear, que la formación docente no se base solamente en saber usar más herramientas, sino que haya un uso consciente pedagógico de la herramienta y que el maestro pueda decidir cuándo usarla, la pertinencia, cuando sepa y pueda garantizar de que el alumno va a lograr mayores cosas usando. O sea, hay un reto importante para mí. Sí, tal cual. Eso que comentas lo hemos visto también por acá. Y generalmente me gusta mucho cómo estás abordando la conversación en el sentido de que dándole énfasis al desarrollo cognitivo y pedagógico, ¿no? Del aprendizaje del alumno. Eso me parece súper importante y algo que tenemos que mantener siempre en nuestra mente a medida que desarrollamos políticas, a medida que desarrollamos eh, guías y lo que sea necesario para el uso de la inteligencia artificial en la educación. Bueno, cuéntame, me dejaste pensando en algo muy importante cuando comentabas al principio acerca de la personalización del aprendizaje. Y es algo que para muchos maestros, sobre todo cuando tenemos demasiados alumnos o alumnos con diferentes capacidades, diferentes formas de aprender, tenemos una variedad de alumnos, ¿verdad? Todos los humanos somos únicos, entonces es lógico que tenemos diferentes necesidades. Entonces, eso de la personalización me parece muy importante. Es una de las promesas, yo creo, más grandes de la inteligencia artificial,
Exacto. ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial puede ayudar a crear experiencias de aprendizaje más personalizadas para cada estudiante? ¿Y qué desafíos ves tú en ese proceso? Sí, yo creo que hay una, como promesa, todavía hay enormes posibilidades. Hay algunas aproximaciones a través de las plataformas de inteligencia artificial que están empezando a aparecer, ¿no? Que son para educación específicamente. Algunas muy populares como Magic School o School AI, y así como esas dos hay muchas otras más que están tratando de diseñar modelos de IA, pero encapsulados, ¿no? Que tengan una serie de beneficios para los docentes en términos generales. Creo que ahí hay posibilidades interesantes, porque estamos hablando de plataformas que están dedicadas específicamente a educación y al trabajo con menores de edad. Creo que en la medida en la que haya más apuestas por eso, por parte de las empresas, más posibilidades tendrán los maestros. Ya Ujú. dentro del mismo Google, por ejemplo, en el caso de Google Classroom, ya hay algunos módulos de inteligencia artificial con el Practice Sets, o con las preguntas automatizadas, o con Read Along, que es esta herramienta que contribuye con la lectura del estudiante y le da una experiencia distinta a cada estudiante, o la misma apuesta de Canmigo en Khan Academy. Me Ujú. parece que hay cosas muy interesantes ahí. Ya empezamos a ver las primeras aproximaciones gratuitas de pago, diferentes, ¿no? Respecto de lo que puede significar la personalización de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Mi temor ahí es que, bueno, evidentemente las mejores experiencias van a ser las de pago probablemente, ¿no? Y eso va a ser inevitable, ¿no? Pero creo que creo que estamos viendo la puntita del iceberg de hacia dónde se está moviendo o se puede mover el tema del diseño de experiencias de aprendizaje de los estudiantes. El maestro ahora va a diseñar de una manera muy distinta y probablemente haya mucho más de trabajo autónomo de parte de los alumnos. Eh, Ahí habría también que plantearnos cómo hacer que las habilidades necesarias para la vida, como que están relacionadas a la colaboración, al trabajo en equipo, Ujú. tampoco se vean afectadas, ¿no? Con este tema de la individualización del aprendizaje, ¿no? Habrá que encontrar el equilibrio, como en todo lo que vemos en educación, en qué momento se interviene estas herramientas para que los estudiantes tengan una experiencia personalizada, en qué momentos también tenemos estas experiencias de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo. Pero encuentro yo dentro de esto oportunidades magníficas, ¿no? En el caso, por ejemplo, sin haber llegado todavía a aquella promesa en la que se va a convertir seguramente en la inteligencia artificial, ya hay algunos maestros que le están utilizando, por ejemplo, con alumnos que tienen algunas habilidades distintas, ¿no? Entonces, el maestro sube su sesión y dice, mis alumnos, tengo un alumno que tiene tales características, tengo otro que tiene tales, y estas herramientas nos dan opciones, ¿no? Mucho mejor aún aquellas que están mejor alimentadas, evidentemente, con mejor calidad de información. O si el maestro desarrolla su propio chatbot, ¿no? Yo veo ahí, por ejemplo, hay una aplicación de Google que me parece fantástica, que es esta Notebook LM, que Sí. está como subvalorada porque no mucha gente la conoce. Ahí hay una gran oportunidad para los profesores para crear sus propios chatbots o sus propios cuadernos inteligentes y que los alumnos también aprendan a crearlos y que sean colaborativos inclusive. Ajá. Es como, un poco resumiendo, veo que ya hay algunas aproximaciones respecto de lo que se puede lograr con el tema de la personalización y individualización del aprendizaje usando IA. Creo que ya hay algunas herramientas que nos están mostrando hacia dónde va el camino. Creo que aún es una promesa, pero creo que hay enormes posibilidades y que van a ser una extraordinaria ventaja para muchos alumnos que habitualmente son como que los olvidamos porque a veces están dentro del grupo, ¿no? O no los visibilizamos con claridad, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad ahora gracias a estas herramientas. Exactamente. Y eso que comentabas me hizo pensar en otra cosa. Y eso es cuando hablabas bueno, podemos utilizar estas herramientas para la personalización.
hay como una capa más arriba de eso, que es el docente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las decisiones que tiene que tomar el docente y cuál es el conocimiento que tiene el docente acerca de la inteligencia artificial y de lo que puede hacer? Mencionabas a Google's Notebook LM, que sí, es excelente, ¿no es cierto? Pero ¿qué habilidades, qué podemos hacer para que los docentes desarrollen esas habilidades para poder usar esas herramientas de una manera beneficiosa para nuestros alumnos, ¿no es cierto? Entonces, para que la inteligencia artificial sea una herramienta más efectiva en el aula, es necesario que los docentes y los estudiantes adquieran obviamente nuevas habilidades a un nivel más arriba, ¿no es cierto? No solamente el nivel de ejecutar, sino más arriba de pensar y planificar cómo voy a usar estas herramientas. ¿Cuáles crees tú, Alberto, sobre todo con tu background de estar en la universidad y ser docente y todo esto, y lo que estás viendo últimamente con tu compañía de Teclatam, qué competencias crees que son fundamentales para aprovechar al máximo el potencial de la IA en la educación? Sí, esto es absolutamente nuevo, ¿no? Porque, digamos, en ninguna gráfica de competencias digitales, en ninguna marco de referencia de competencias digitales al que podríamos hacer referencia, la Unión Europea, las marcos de los gobiernos, o el propio marco de ISTI, por ejemplo, se habla de inteligencia artificial hasta hace muy poquito, ¿no? Y a pesar de que las competencias de inteligencia artificial, como se les está llamando, en realidad deberían formar parte de las competencias digitales, se les está tratando como un elemento distinto debido a lo disruptiva que es esta tecnología en la vida de los seres humanos hoy en día. Probablemente hoy día hablemos de competencias de IA y que en algún punto se integren a las competencias digitales del ser humano, ¿no? Pero sí, por ahora, hablando de competencias de IA y un poco haciendo referencia, porque el marco de referencia que estamos utilizando nosotros en la empresa es el que nos está dejando UNESCO, ¿no? Nos parece muy apropiado, nos parece que hay mucho trabajo detrás. Y en el caso de los docentes, lo primero es la comprensión de la inteligencia artificial como competencia, ¿no? O sea, comprender qué es, los principios básicos, cómo funciona, ¿no? Cómo puede aplicarse en el aula. Esto también debe ayudar a los maestros, por ejemplo, a hacer una evaluación crítica respecto de qué herramientas dejo entrar a mi aula y qué herramientas no, ¿no? Cuáles se van a integrar de mejor manera en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una segunda competencia estaría relacionada para mí al uso ético y responsable de la inteligencia artificial por parte de los maestros. Que tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El respeto a la privacidad, proteger los datos de los estudiantes, por ejemplo. Enseñar a los estudiantes también todos los riesgos asociados a usar esta tecnología, ¿no? Como el caso de los sesgos, por ejemplo, o el tema del Big Data, ¿no? Todo lo que está detrás, que sean capaces de explicar a los estudiantes qué hay detrás de todas estas tecnologías también. Diría que una tercera competencia estaría relacionada al diseño de experiencias de aprendizaje apoyadas en inteligencia artificial. O sea, ser capaz de poder diseñar experiencias utilizándola, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que vimos de la personalización del aprendizaje. Tiene que ver también con el hecho de que seguramente hoy es más fácil que antes conectar los objetivos de aprendizaje con los intereses de mis estudiantes, ¿no? Y con el mundo real o la coyuntura, ¿no? Porque ahora yo puedo hacer un prompt, ¿no? Una instrucción, una pregunta, y puedo tener mucho más rápido la integración de todos estos elementos que antes costaba muchísimo trabajo de investigación a los maestros. Es verdad. Si yo lo veía en matemática, imagínate, enseñando matemática por muchos años, sufríamos, ¿no? ¿Cómo hago para que esto se conecte con los intereses de mis alumnos? Ahora, esto resulta mucho más sencillo gracias a estas tecnologías. Sí. Qué buena idea eso también. Perdóname, no te escuché. No, qué buena idea esa también que acabas de dar, de que, porque no sé, los que nos están escuchando tal vez están tratando de aprender cómo utilizar estas tecnologías de IA, ¿verdad? Y ese ejemplito que acabas de dar es excelente. O sea, puedes usar la inteligencia artificial para poder conectar lo que le gusta a tus alumnos, tener en cuenta toda esa parte para poder conectarla con lo que tienes que enseñar. Qué bueno. Qué buen ejemplito. Sí, gracias. No, lo he
lo vemos en los rostros de felicidad de los maestros cuando logran eso que cuesta tanto, ¿no? Lo logran de manera mucho más sencilla, preguntando adecuadamente además, ¿no? Y también, bueno, dentro de esto mismo del diseño de experiencias, entender que los modelos de lenguaje con los que trabaja la inteligencia artificial son probabilísticos, ¿no? Es decir, no arroja la verdad como respuesta, sino lo más verosímil, lo más probable, ¿no? Entonces, hay que saberle preguntar, teniendo este conocimiento, hay que saber preguntarle a la inteligencia artificial. No le puedo pedir un producto determinado, ¿no? Es mucho más útil una herramienta de inteligencia artificial cuando yo le pido alternativas que cuando le pido una sola cosa, ¿no? Si le pido alternativas, finalmente además el ser humano es quien decide, ¿no? A partir de su experiencia, de sus conocimientos. Pues hay una serie de fundamentos y de bases que son importantes, que los maestros deben conocer para saber interactuar con estas herramientas y obtener los mejores resultados posibles. Yo diría que una cuarta competencia tiene que ver con la formación continua, el famoso lifelong learning. Sí. Es algo de lo que venimos hablando hace muchos años, pero que hoy se vuelve una necesidad absoluta, ¿no? Total. Lo que en tecnología, lo que había ayer y lo que hay mañana ya son cosas diferentes. Exacto. Entonces hay que estar alertas, hay que estar atentos, hay que tratar de sacar el mayor provecho al trabajo colaborativo, colegiado, con los colegas, generar espacios para compartir experiencias, buscar información, como yo tuve la suerte de conocerte a ti y conocer a otros expertos como Alice Keeler, como Holly Clark, como Eric Kurtz, por ejemplo, a través de redes sociales, y que luego, bueno, he tenido la fortuna de conocerlos personalmente, ¿no? Uh-huh. Hacer crecer mi mundo, hacer crecer mi escuela, hacer crecer mi mundo mucho más allá de las paredes de la escuela para aprender de otros también y seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. Diría que esas cuatro para mí serían fundamentales para el caso de los docentes. Qué bueno que nos compartes estas 4 competencias para los docentes que se están animando a aprender lo que es la inteligencia artificial en educación. Alberto, hemos llegado casi al final de nuestra entrevista, pero ha sido una conversación súper enriquecedora y realmente tus conocimientos y tu experiencia nos han brindado una visión bien clara sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación. Y para cerrar, me gustaría, si es posible, que nos des, para aquellos que nos están escuchando ahora y que le hicieron el fast forward o adelantaron, aquí les traemos las 3 conclusiones claves de nuestro primer podcast en español. Cuéntanos, en resumen, compártenos pues tus 3 conclusiones claves acerca de este tema. Si tuviera que mencionar 3, tendría que decir primero que la inteligencia artificial puede ayudarnos a personalizar el aprendizaje y a optimizar el tiempo de los docentes, es lo primero, ¿no? Que ahí tenemos una enorme oportunidad para nuestro trabajo con los estudiantes y diferenciar la experiencia de cada uno de ellos y además ahorrarnos tiempo en la parte administrativa que siempre es tan pesada, ¿no? Claro. Con algunos ejemplos previos, con unas instrucciones bien construidas, podemos hacer que eso funcione correctamente. La segunda conclusión que daría que es muy importante implementar políticas claras sobre la inteligencia artificial en educación. O sea, la escuela o el conjunto de escuelas tienen que tener claro que para poder aprovechar los beneficios no tienen por qué comprometer la seguridad y privacidad de los datos de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y que estas políticas deben fomentar el uso ético de estas herramientas también. Me parece fundamental que esto no se descuide, que a veces lo dejamos de lado, más aún con esta tecnología no se descuide. Y la tercera conclusión diría que la formación docente, y bueno, obviamente de estudiantes también, en cascada, ¿no? Sí. Es indispensable para el éxito del uso de la inteligencia artificial en educación, ¿no? Capacitar a los docentes, capacitar a los líderes educativos,
¿no? En el desarrollo de sus competencias digitales y ahora también en el uso de esta tecnología, en el desarrollo de competencias de inteligencia artificial, es fundamental para integrar esta tecnología con éxito en el aula, ¿no? Para maximizar su impacto, para entender cuándo la debería utilizar y cuándo no, en qué momentos es ideal que intervenga. Todo esto está en desarrollo, aún estamos viendo los primeros momentos, aún las herramientas están ¿no? Hay modelos que nos están sorprendiendo, como el de ChatGPT o1, por ejemplo, que acaba de salir hace poquito, Sí. que es una maravilla. Yo lo tengo el preview aquí en mi computadora. Explota la cabeza lo que uno puede lograr con estas tecnologías. Sí. Estamos viendo lo primero, entonces es bueno tener bases, sentar bases sólidas, para que sobre esas bases sólidas todo lo que vaya llegando no afecte a la comunidad educativa, ¿no? Sino vayamos tomando de todo lo que llegue, tomando lo mejor y aprovechándolo en favor del desarrollo integral y la formación de nuestros estudiantes. Eso es lo que yo diría como conclusiones. Pues Alberto, muchísimas gracias por compartir estas 3 conclusiones claves. Realmente al principio dijiste, no sé cómo sacar solo 3, pero realmente lo hiciste muy bien. Espero que los que nos están escuchando hayan anotado estas 3 conclusiones claves, porque realmente son muy, muy importantes. Y me gusta mucho eso que dijiste acerca de poder entender cómo incorporar la IA o la inteligencia artificial de una manera exitosa para el desarrollo del aprendizaje de nuestros alumnos y el desarrollo y la capacitación docente también. Ha sido un placer tenerte, Alberto. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. En principio, gracias nuevamente a la gente del podcast. Me alegra estar en esta primera versión en español. Sí, bueno, yo tengo un podcast que se llama Después de Clase. Me está yendo bastante bien, por suerte, el público de habla hispana. Curiosamente, la mayor cantidad de público que tengo es de México y no de Perú. Yo soy de Perú. Pero bueno, son cosas que pasan. A las personas que puedan estar conectadas, invitarlas a que se den una vuelta por Después de Clase. Estamos en Spotify y en YouTube también. Y tenemos un blog que se llama Después de Clase también, despuesdeclase.org. Y nada, tratando de contribuir en lo que puedo a nivel personal, desde Después de Clase, o a nivel de mi empresa Conectec Latam, o a nivel como profesor universitario, en lo que puedo para ir sumando y que esta tecnología de la inteligencia artificial no nos desborde y que sepamos qué hacer y cómo aprovecharla en educación, ¿no? Esa es un poco la misión, ¿no?, que tenemos todos como educadores. Pues Alberto, muchísimas gracias. Para todos los que nos están escuchando, vamos a poner aquí abajo seguramente todos los enlaces de los que hemos hablado, los recursos que hemos mencionado. Y bueno, a todos nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando este tema tan apasionante y a mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias de educación y de tecnología. Y bueno, no olviden de suscribirse a este podcast también, y para no perderse ningún episodio. Y desde ya, muchísimas gracias por compartir nuestro tiempo juntos, y gracias a ti nuevamente, Alberto. Nos vemos. Adiós. Adiós. Thanks for joining us today. Don't forget to like and subscribe so that you can be notified whenever we post new content. Looking forward to seeing you next time.